tú buscando. Espíritu Santo, verdad absoluta del cristiano, de todo cristiano. Ese es el tema que vamos ahora a dialogar, a debatir, a conversar. ¿Y es por qué? Porque nosotros los cristianos, los católicos, realmente desconocemos mucho del Espíritu Santo. Por eso se dice que es el gran desconocido. Realmente no se entiende cómo teniendo una participación tan importante en la vida de todo cristiano y un lugar tan importante en el nacimiento de la Iglesia Católica, nosotros no le dedicamos más a conocer de Él, a sentir de Él, a usarlo, a hablarle. Y por eso en este momento tenemos con nosotros a otro de nuestros hermanos de Siguiendo sus Huellas, Alex Rodríguez, quien viene a conversar un poco con nosotros de este tema. Hola, hola. Hola, Hilda. Te iba a decir hola, Benito. Hola, Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Bienvenido, Qué bueno. Alexito. Aquí a hablar de esos temas profundos, porque el espíritu es un tema demasiado profundo. Y como tú dices, es desconocido, pero a la vez es poco leído, diría yo. Sí, Es porque así. también es poco escrito. No, demasiado escrito ¿Sí? y poco leído. Precisamente cuando tú miras el catecismo, y es bueno que sepamos que está la palabra, las citas que acabaron de leer, está el catecismo con las grandes explicaciones del espíritu y están los autores de la teología que han dado. La iglesia maneja algo que llama la neumatología. Y la neumatología es el estudio simplemente del espíritu, todo lo que tiene que ver el espíritu con la creación, el espíritu con el ser humano, el espíritu y la iglesia, el espíritu en la vida intratrinitaria. Y eso está, toca es buscar y leer. Y es tan fácil conocer la necesidad y la importancia del Espíritu Santo en medio de un cristiano de verdad, porque cuando Disculpa, Jesús... ¿la importancia o el rol protagónico? O el rol protagónico y la importancia también, Benito, Ok. porque mira, Jesús estuvo en medio de 12 hombres y muchos más que le seguían, pero de lleno con esos 12 durante 3 años, a donde Él los evangelizó, les habló, pero solamente ellos pudieron entender y se les abrió el entendimiento a todos esos años cuando recibieron el Espíritu Santo. Así es. Punto. Yo creo que con eso ya. Con eso ya tenemos que entenderlo, ¿o no? No, ¿No? no alcanza. Por no eso es que alcanza. vamos a profundizar, Vamos a ver, ¿eh? dime, vamos a ver. Vamos al primer elemento. El Espíritu Santo, y lo conocen quienes nos escuchan, y lo hemos escuchado en lo cotidiano, es promesa. El otro paráclito, dice el Señor, Ajá. es la promesa que está en Juan Ok. 16. Pero ¿qué implica esta promesa? Más que un elemento emocional o más que un abrir las manos, implica que nosotros todos somos espirituales. Y aquí es donde nos podemos confundir con el espíritu. Todos somos espirituales, todos. Pero tal vez todos necesitamos tener una espiritualidad que es diferente. Ok. ¿Por qué todos somos espirituales? Porque somos hechos, creados en el espíritu. Por eso poseemos la vida. Y de hecho, cuando alguien va a morir, lo primero que hacen es mirar si se le fue el hálito, el aliento. Entonces, el espíritu está en nosotros, por eso vivimos. Pero la promesa es para que esa vida espiritual tenga una potencialización que es la semejanza. Somos imagen y semejanza. La imagen la tenemos, por eso pensamos, por eso somos libres. Desarrollar el espíritu, Todos somos trabajarlo. espirituales porque eso nos viene de Dios. Pero todos debemos trabajar en la promesa del Ok. Espíritu, que es que ese don llegue a nosotros y que ese don nos potencie para trabajar la semejanza. Pero Alex, ¿cómo podemos lograr que esas personas que tienen un conocimiento del Padre, día por día, conocen a ese Hijo que se sacrificó por Él, por nosotros, y a ese Espíritu que no lo tratamos, porque a veces sabemos que está ahí, pero no hemos nunca intimado con Él, nunca le hemos tomado como punto de oración? ¿Cómo podemos decirle que el Espíritu juega un rol importante en esa relación, Trina? Tú lo has dicho, tratarlo. Nosotros tenemos a veces figuras muy marcadas de Dios. Padre o Jesús y ya, y Jesús. Pero hay que tratarlo. O sea, no puedo dar una teoría del Espíritu. Les invito a tener un contacto con el Espíritu. Simplemente relacionarse. A mí, porque a mí me cuesta mucho hablarle. hay que hacerlo. De tú, de Espíritu Santo, cómo tú estás, o sea, Buenos quédate días. aquí,
Hablarle Buenas noches. siempre como en tercera. Jesús, tu espíritu. Jesús, gracias por tu espíritu. No, de frente, porque De es la frente, promesa. me o sea, cuesta. pidan el Espíritu, pidan y recibirán, dice el Señor. Ujú. El Espíritu es una persona. Ok. El Espíritu no es ni un complemento, ni... Pero no. se debe de decirle, ven Espíritu Santo. Ven, Señor o Espíritu decirle, Jesús, también. envíame tu Santo Espíritu. ¿Cómo? Mira, el catecismo habla que el Espíritu tiene apelativos o apellidos. Entonces dice Espíritu de vida, Ujú. Espíritu del Señor, Espíritu de la gloria. Aliento de vida. El aliento tiene unos símbolos, el del fuego, el del agua. Todo eso son herramientas para hablar. Yo puedo hablar del Espíritu como el fuego. Jesús dijo, he venido a traer fuego. Entonces tú puedes entrar como en eso, como, Dador de Señor, dones, necesito... proveedor. Bueno, y en esto hay que admirar, por ejemplo, a los hermanos de la renovación carismática, ¿no? El Ujú. fuego del Espíritu. Y hay una convicción del Espíritu. Entonces, relacionarme con ese fuego, de hecho, si recordamos nuestra primera conversión, el momento en que Dios nos impactó, había un fuego. Claro. Había algo que nos movía, había algo que me llevaba a orar. Ese es el fuego del Espíritu y se relaciona uno con él. Yo no concibo un servicio, yo no concibo una pertenencia, Ujú. una asistencia a mi fe, una vivencia de ningún tipo, si no es por el fuego del Espíritu Santo. Se puede decir, Alex, Isla, de que, y es para nuestro público y también para consumo personal, que yo no puedo dar un buen servicio si no recibo la gracia del Espíritu Santo. Lo dice la iglesia, lo dice en los escritos sobre la evangelización de la iglesia. Ujú. Dice cualquier estructura, cualquier proyecto, cualquier plan que no sea avalado por el Espíritu y sustentado por el Espíritu, no tendrá eficacia. Evangelium nunciandi, anunciando el Evangelio, ahí dice eso, no tendrá. Cualquier estructura, por más bien pensada, si no es sustentada por el Espíritu, no tiene sentido. Y es importante entender esto, el Espíritu es espíritu, el neuma, el roa, porque es el viento. ¿Y qué hace el viento? ¿Qué es lo que hace la brisa? ¿Qué es lo que hace? Dinamizar, Ujú. mover, vitalizar, refrescar. Esa es la acción del Y Espíritu. el fuego también. Y el fuego consumir, transformar. Transforma, ¿no? Aviva. Transformar, Aviva y avivar. transforma. Entonces es importante tener como esa relación con el Espíritu, de muchas maneras se puede tener. En un conocimiento un poco más alto de lo que es el Espíritu Santo, a qué vino el Espíritu Santo, cómo viene, es una promesa. Lo hablaban de él, los profetas hablaban de él, Sí. Jesús habló de él. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús viene como el Mesías y muere por nuestra salvación o viene para que venga el Espíritu Santo? No, es el papel de redentor. El papel, ahora la continuación, la permanencia de ese obrar y el adentrarnos a esa redención lo hace el Espíritu. En el Espíritu. No nos podía dejar solo. No nos puede, por eso dice él, me voy, pero les envío el otro Más Paráclito. le conviene que me vaya. Y les conviene que me vaya. Ahora Un no me defensor. entienden, pero luego me entenderán. Le porque conviene, porque es que nada de lo que él hacía, uno lo entendía. Sí, porque tenía un código distinto a lo que humanamente estábamos acostumbrados. ¿Cómo yo puedo estar en comunión, Alex, con el Espíritu? Ese Espíritu que hablamos hoy en día de tantas maravillas, ese dador de vida, ese dador de conocimiento, de sabiduría, porque, oye, muchas veces nosotros que gracias a Dios estamos en estos caminos que se tornan difíciles en algunos momentos, ¿eh? Muchos que necesitamos una unción especial. Pedimos Espíritu Santo para poder hablar, para poder dar un mensaje, para cuando nos dicen, tengo un problema, yo necesito que tú me aconsejes, pedimos Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo estar en comunión con Él? Hay algo que nos hace falta tomar mucha conciencia como creyentes, y es que están los dones del Espíritu Santo. Y que más o menos el mecanismo es así. Don de Dios es el Espíritu, y los dones del Espíritu son los dones que se nos dan a nosotros en el bautismo y en la confirmación, o sea, ya está. Pero ¿qué hay que hacer? Esos son como semillitas, primicias. Entonces tenemos la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la piedad, todo eso está. Catecismo 101, hermano. Entonces eso está. Si eso está ya en nuestro corazón, ¿qué hay que hacer? Hacerlo accionar, crecer. Por eso pedimos el Espíritu. Entonces si tenemos ya el don de la sabiduría en nosotros, la oración nos va a llevar a que eso se planifique y se da el fruto, porque los frutos son otros. Entonces si yo oro, cuando oro, se potencia lo que Dios ha puesto en mí.
es como un engranaje, yo lo veo como eso, como que Dios se me participa a mí por la gracia santificante, deposita en mí ya el Espíritu, y depositando el Espíritu yo oro para que el Espíritu crezca en mí, eso es lo que pasa. Por eso cuando pecamos se pierde la gracia y cae todo. Ok. Bueno, realmente el hábitat del Espíritu Santo es tu cuerpo. Ujú. Tú eres El templo templo del del Espíritu Espíritu. Santo. Si tú estás sucio, el Espíritu Santo no puede estar ahí. Sí. O sea No puede que estar en lo que comunión. separa al Espíritu Santo de mí es el pecado. Y hay un misterio con eso. Una cosa es el don que Dios me da, porque don es un regalo gratuito y sin esperar recompensa. Dios te da un don que Dios te dé. Ese don, así tú estés mal en pecado, ese don sigue actuando porque es para el bien de la iglesia, no es tuyo. Ahora, el compromiso mío es estar a la altura de ese don. De ahí lo peligroso que alguien diga, bueno, Dios me usa a pesar de mi realidad. No, Dios usa el don porque es para el pueblo. Es para el pueblo, no es para ti. No es tuyo. El único don que es para uso personal es el don de lengua, que es cuando Que ya es un uno ora. carisma, eso ya es un Exacto. carisma, Ajá. porque está el don, está el carisma y están las gracias gratis dadas. Eso es Ok. otro elemento. Pero la altura la doy yo por mi relación con Dios. La confesión, la oración, la lectura, yo voy haciendo crecer eso. Entonces, para que no nos confundamos, Dios usa lo que nos ha dado, Él lo usa. Si tú predicas, si tú das consejos, Él va a usarte. Pero te toca a ti crecer en esa dimensión íntima que te une a ese don que Dios te ha dado. Que solamente se hace a través de oración. La oración. Si no Es hay lo oración, único. no hay nada. Esa es la madurez Claro, esa es la del intimidad. Espíritu Santo en uno. Otra cosa importante ya para finalizar, Alex, nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando nos bautizamos. No importa chiquito, grande, como sea, recibimos el Espíritu Santo. Luego tenemos la Confirmar. libertad de pedirlo cada vez que querramos. Y es gratuito. Cada mañana, cada tarde, Te cada llega el noche. Espíritu Santo, inmediatamente lo pides. El Espíritu ya está en ti. Él lo que Ajá. hace es activarse. Se activa. Tú lo pides, le dices, actúa en esto. Actúa en mi entendimiento para leer la palabra. ¿Dónde me vas a comprender esto? A Jesús le preguntaban, él decía, "No, el Espíritu no va a estar ni aquí ni allá. El Espíritu, llegará el momento, le dijo a la samaritana, en que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, en lo profundo. Por eso el silencio. Mientras más tú te adentras, más te encuentras con el Espíritu, porque ya está en ti. Y la relación se estrecha y se mantiene. estrecha y se manifiesta. Por eso decía San Agustín, tanto tiempo buscándote fuera de mí y estabas tan dentro de mí. Amén. Ese es el Pues, Espíritu. si queremos algo que todo cristiano, todo católico necesita, permanencia en el Espíritu, debemos seguir estos lineamientos. Estudio de la palabra, Y oración. Oración. ese autoconocimiento que nos da poder estar en comunión con Dios. Así es. Sigan consiguiendo sus huellas porque viene lo más importante. Oraremos por ti, por mí, por todos nosotros. A través de una unción de su Santo Espíritu. En Dios confiamos y esperamos en Él. Tú buscando